más, tío. Estoy nervioso, es que no sé de qué va esto hoy, tío. Estoy muy tenso. Y Todavía pues no le he dado. hoy vamos al turrón. Vamos al turrón porque Vale. además tenemos que hablar de mucho contenido. Pero Perdona, ¿tú Paco, has escuchado antes de alguna que vez hablar? sigamos, para no molestarte más, ¿puedo darle ya a ver transmisión o todavía no puedo verla? Sí, dale a ver transmisión, dale a ver transmisión. ¿Tú Vale. has escuchado alguna vez hablar de Mercedes Glides? No, tío. Me Mercedes acabas de Glides dejar. es una aficionada a la natación británica que en el año Sí. 27 cruzó a nado el Canal de la Mancha, en lo cual fue un hito deportivo, ¿no? Y salió en todas las Vale. portadas de los periódicos ingleses y demás, ¿no? En aquel momento. Pero claro, el hito deportivo quedó totalmente tapado porque una campaña publicitaria histórica, Rolex, que había diseñado un reloj hermético que se llamaba Oyster en el año 26, se lo puso para que ella cruzara a nado el Canal de la Mancha. Entonces, claro, la campaña fue brutal. El reloj deportivo que soporta el agua y lo llevaba Mercedes en la muñeca, ¿no? Entonces la campaña fue bestial y catapultó a Rolex como la marca deportiva del momento y fue un Vale. pelotazo que dura a día de hoy, ¿no? Ese Rolex, el Me has dicho que Oyster, ese es ya te digo, fue el Rolex Oyster, ¿no? El modelo el Oyster. Oyster, el Ostra, que se Vale. diseñó en el año 26 y al año siguiente pues cruzó el canal de la Mancha. Pues ese fue el primer reloj hermético oficial de la historia, aunque después ha habido varios intentos y demás, pero ese fue el primer reloj hermético de verdad que se vendía al público. Y a partir de ahí, Por el pues ya médico, Paco, ¿quieres empezaron decir a estanco? estanco, que se puede meter en el agua, que tú te puedes lavar las manos, lo puedes sumergir y el reloj sigue funcionando. De hecho, tenían a un perito ahí esperando que esta mujer terminara de nadar en la otra orilla para quitarle el reloj y certificar que el reloj sigue funcionando perfectamente, ¿no? Ante notario. Vale. Y ya pues con eso, pues Rolex empezó a crecer, al igual que el resto de marcas, pues se quisieron poner las pilas de alguna manera o de otra en este tema. Lo que pasa que después ya nos metemos prácticamente en la previa de la Segunda Guerra Mundial y ahí el ejército italiano también fue una de las que innovó en el tema de los relojes herméticos porque le encargaron a un fabricante de artefactos navales que no fabricaba relojes, que era Giuseppe Panerai. Vale. Le encargaron, el ejército italiano le encargó unos prototipos de relojes que fueran sumergibles para unas misiones muy locas, prácticamente suicidas de los hombres ¿Qué, rana italianos. qué ejército has dicho, Paco? El italiano. ¡Un depredador! No te digo más nada, ¿vale? Hombre, por Todos favor. están ahora mismo, los que estáis en el gimnasio habéis dicho, pues me la agarra con la mano. Los que estáis en los coches Hombre, habéis dicho, pues me hombre, come ha la sonado, banana. ha Nada, Paco, era sonado el solamente eco en para. Pino Montano y todo. Sí, Pues, efectivamente, he visto un pues bueno, balón pues, botando, Paco, y no podía dejarlo pasar. hombre, está claro. Bueno, pues estos señores tenían la locura de eso, de tener misiones con hombres rana para destruir con solo 3 buzos en misiones totalmente sincronizadas, pues destruir un barco enorme con minas y con bombas que adherían al casco del barco y se quitaban de en medio como podían, ¿no? Para ese tipo de misiones que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial necesitaban tener relojes para estar totalmente sincronizados entre ellos y ninguno de los miembros metiera la pata o se adelantara y detonara algo antes del resto, ¿no? De tiempo. Y eso fue un éxito y de hecho a partir de ahí ya Panerai empezó a servirle regularmente en los años 40 el modelo Radiomir, que fue el modelo más conocido de ellos, primer modelo así que fue estanco, a lo largo de los años 40, ¿no? Era un reloj que era también hermético, que se podía sumergir, aguantaba bastante bien y además se llamaba Radiomir porque llevaba pintura de radio en los índices para que se viera mejor bajo el agua la hora y demás, fuera más legible, ¿no? Ese es otro Vale. relojazo, Sí, el, hablamos, el, el hablamos el otro día de los De hecho, relojes que tenían radio y las niñas del radio y todo este rollo, ¿no?
Sí, 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 sí. De hecho, como curiosidad con la marca Panerai, este tipo de relojes eran relojes bastante grandes. Ten en cuenta que el reloj medio de la época, cuando empezaron a popularizarse los relojes de caballero, eran relojes muy pequeños que ahora serían medidas de señora. Reloj de 35 milímetros, 34, y de repente este Panerai era un reloj de un tamaño bestial de 47 milímetros, incluso a día de hoy es un reloj demasiado grande, ¿no? Vale. Entonces, en los años 90, Sylvester Stallone estuvo en Italia rodando una película y entró a una relojería de Panerai y vio los relojes y se quedó flipando porque era el primer reloj que él veía que le quedaba bien. Claro, imagínate el pedazo de muñeca que tiene Sylvester Stallone. Entonces se nota flipó con la marca y se llevó unos cuantos de modelos, le regaló otro a Schwarzenegger y ahí una marca que estaba prácticamente a punto de desaparecer porque no tenía mercado, se convirtió en un éxito mundial y la Sí, además yo creo que catapultó lo Sylvester Stallone. comentamos aquí en un programa, ¿no? Que sacaron una línea que se llamaba Exactamente, eh, una línea Slide Tech o algo así, era, ¿no? exactamente. Pero ya la movida gorda, donde empieza de verdad la leyenda de los relojes de buceo, reloj diseñado como tal para sumergirse y preparado no solo para ver la hora bajo el agua, sino para poder medir con un bisel, el poder medir el tiempo que tú tienes para sumergirte, Sí, el fue el tiempo de Rolex fondo. Submarine. El Rolex Submarine, bueno, el Rolex Submarine se disputa la medallita de ser el primer reloj de buceo con otro que vamos a hablar después. Pero el Rolex Submarine salió en el año 53, aunque se habla de que ya había bocetos que se habían presentado en el año 52, y fue el Rolex que, manteniendo la tecnología que había sacado ya para los Oyster, pues la perfeccionó. Tenía el fondo roscado, la corona roscada, tenía ese bisel para medir los tiempos y era sumergible a 100 metros. Aquí quiero abrir un pequeño melón porque aquí la estanqueidad de los relojes es muy relativa. Tú cuando ves un reloj que te dice que es sumergible a 50 metros, ese reloj con suerte le pueden caer 2 gotas de agua, ni se te ocurra sumergirlo porque te lo puedes cargar. O sea, un reloj de Sí, sí. verdad que en el que tú te puedes bañar en la piscina, en la playa tranquilamente sabiendo que el reloj no va a pasar nada, un reloj como mínimo sumergible a 150 metros. Si no, yo no lo mojaría. Yo no mojaría. Pero, o sea, el Casio F91 W que te decía que era sumergible 200 metros, ¿tú crees Bueno, que eso ese tiene es que que meter al niño realmente suyo con los muñecos? lo puedes mojar, lo puedes electrocutar, lo puedes dar con un martillo que no se va a partir. Es que Te lo puede llevar al has desierto, claro. puesto un ejemplo Sí. de un reloj que es indestructible. Vale, 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 vale. Pero yo, el Rolex Submarine es uno de mis relojes favoritos. De hecho, el formato submarineo a mí me encanta. O sea, este del bisel, yo tengo un A10 Dive, bueno, y tengo un Casio también que imita submarino, pero el A10 Dive que tengo sí es un submarino Es un, 100%. es un clon, es un clon Y me- del Submarine. Y es efectivamente, y verdad me encanta el que formato, ¿no? con los años la línea del Submarine ha ido cambiando. En los primeros años 50 el reloj no tenía ninguna protección en la corona, el cristal no era cristal, era un plexi de plástico. Después, más adelante, fueron perfeccionando la fórmula y ya salió el Submarine que era sumergible a 200 metros, ya tenía la protección a la corona, que son esos bultitos que están alrededor que protegen la corona de los golpes. Sí, La corona, para el que no lo sepa, es la rosquita donde tú pones en hora la el reloj. rosquita. De hecho, el mío, Paco, se enrosca, nunca mejor dicho. O sea, la corona Exactamente, la se corona roscada inmoviliza. es una de las cosas que metió Rolex desde el primer Oyster. Desde todos los modelos Oyster, la corona va roscada para que no le entre el agua. Como si fuera un tapón de Coca-Cola, pues igual. Tú no puedes tirar como si fuera un tapón y quitarla. Tienes Eso es. que desenroscarla para poder poner en hora el reloj. Y es verdad que el reloj submarino, ya te digo, conforme fueron avanzando los años, pues la fórmula la han ido mejorando, ¿no? Es como todo. Cada X años, Rolex le va introduciendo mejoras a la línea Submariner. Y tú coges ahora un Submariner del año 53, el primero, y coges el actual, y dices, yo, es que no tiene nada que ver, como igual que si tú coges un Porsche Carrera de los años 60 y coges el último modelo. Ni en tamaño ni en tecnología no tienen absolutamente nada que ver. El Rolex Submariner de ahora ya tiene bisel cerámico cuando los primeros biseles de Rolex eran de aluminio, el cristal es de Claro. zafiro.
De hecho, me voy a Todas tirar las un, agujas y los índices son de oro blanco para que no se pongan feos con el tiempo. me voy a tirar un pisto, ¿vale? Que esto se lo agradezco a CRM Jewelries, que es un canal de relojes que sigo a Carlito de CRM y a Bling Bling. Si me estáis escuchando desde aquí, os mando un beso, imposible que no lo escuchen. Que tienen una tienda de relojes en el downtown, en Miami. Y él siempre dice que el modelo de Rolex, ellos venden muchísimos Rolex submarinos, ¿vale? De hecho, él dice que prefiere comprar con 100.000 euros 10 Rolex submarinos y venderlos a 12 15 mil euros, dólares, antes que comprar un Patek por 80.000 euros Sí, sí, y sí. buscar un dueño, ¿vale?